entender, etcétera, hay 9 posibilidades de entenderse. Y mira, te sigo proyectando, por favor, porque efectivamente tiene que ver más bien con, si hablamos de mensajes, tenemos que hablar de la comunicación. Y la comunicación siempre, por favor, hasta en el ámbito personal nos dicen, ¿no? ¿Qué pasó? Falló la comunicación. Es interesante, ¿no? Porque si se dan cuenta, uh, hay elementos tan básicos de la comunicación. La comunicación necesita retroalimentarse, necesita contestarse. En un entorno virtual esto es más difícil también. Leila, por favor, te escuchamos. Profesor, yo creo que en la mayoría de relaciones, llámese de pareja, de trabajo, de amistades, de familia, no solo, si bien es cierto, sí, la comunicación es importante, pero muchas veces no sabemos comunicarnos porque no nos enseñan a comunicarnos y a interpretar señales no verbales y verbales. Entonces, eso también es un entrenamiento que se da y como profesionales que estamos dentro de las organizaciones y algunos o no, tengamos o no el puesto, un puesto jerárquico de líder, en algún momento nos hemos puesto, hemos sido, ¿no? Por la necesidad, por los ajustes que haya habido, hemos tenido que optar, ¿no? Por esta posición, momentáneamente o temporal, pero lo hemos hecho y tenemos que tener un entrenamiento también en la comunicación, porque el problema también que acá existe es que no sabemos comunicarnos, ¿no? Y yo no creo que solamente el problema sea por falta de comunicación. Ese es un, digamos, es un hombre de paja, en mi opinión. Uh -huh. Ok, Va de la mano de la comprensión y todo, claro. pero con eso, por ejemplo, Leila, estás comentando que eh, necesitamos o desarrollamos la habilidad para poder comunicarnos, ¿no? O sea, hay una habilidad de por medio. Pero por supuesto hay otros factores, ¿no? Miren que a mí me parece interesante esto, ¿ya? A ver, este, recuerdan, yo el lunes yo tengo que dar una capacitación, digamos, con el Hospital Rebagliati, ¿no? Entonces, coordinando, valga la redundancia, con la coordinadora de la facultad con una de las coordinadoras de la facultad en el hospital, digamos, eso me pidió en febrero, ¿ah? En febrero me pidió el tema, me pidió la disponibilidad horaria, etc. Yo en febrero todavía no tenía mi carga horaria. Y sucede que hace un par de semanas me llama, digamos, de manera, digamos, un poco presurosa, por así decir, preocupada, porque me dice, profesor, el lunes comienza el curso. Y yo le digo, ok, pero, a ver, tal como habíamos quedado, era, yo te hago la propuesta, y yo se lo dije, pero dígame para poder coordinar los horarios. Y sucede que ya se había difundido los horarios, se había difundido todo. Entonces, ¿qué pasa, por favor? ¿A qué me refiero? La comunicación requiere, muchas veces requiere iniciativa para preguntar, pero también requiere esta bidireccionalidad, de todas maneras. O sea, necesita que sea mutuo, ¿no? Porque a veces nos pasa que hasta personalmente es como que si Alicia no me pregunta, no le voy a decir nada. ¿Me entiendes? O sea, si Lisbeth no me dice algo, ¿para qué le voy a decir? Si Lisbeth no me pide feedback, ¿para qué le voy a dar feedback? Salvo que me pida feedback de su presupuesto, ¿no? De repente. Entonces, sigamos viendo, por favor, y nos vamos a dar cuenta, digamos, del nivel de relevancia que puede tener la comunicación. Que dicho sea de paso, yo me atrevería a preguntar si ustedes en sus organizaciones tienen este proceso de comunicación interna y quién está a cargo. Porque a veces damos por sobreentendido que sabemos comunicarnos y no necesariamente es así. O a veces creemos que solamente es la emisión, a veces creemos que comunicación interna solamente tiene que ver con enviar los boletines a todas las personas y con eso termina siendo suficiente. Pero mira, hay un primer punto de partida, que hay tantas posibilidades de comunicarnos y cuando hay tantas posibilidades, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el riesgo, Heidi? Cuando yo tengo muchas posibilidades, digamos, de interpretar algo. Yo ¿Cuál podría creería ser el que riesgo? el riesgo es entrar en una discusión. Es eso, ¿no? Uh -huh. Ok, entro en Para una mí, discusión y sobre todo, Leila, es que el riesgo es que no logre comunicar lo que realmente quise comunicar. Alicia. Uy, yo creo que en ese caso el riesgo sería que la otra persona asume, ¿no? O sea, cuando hay un tema
o sea, de falta de claridad en la comunicación, o sea, tanto en emisor como receptor. Al final el mensaje, si no es claro de manera efectiva, yo tampoco lo voy a recibir así. Entonces yo asumo lo que estoy pensando es lo que pasa por WhatsApp ahora, ¿no? Cuando a veces escribes, las personas piensan que te dicen un mensaje de cierta manera, pero no es así, porque no puedes transmitir mediante WhatsApp. Entonces hay personas que se toman cosas personales, entonces creo que es como quieres comunicar el mensaje. Yo lo Ujú. debería desde ese lado. Ok, muy bien, Alicia. Alicia, ¿cómo se interpreta si alguien te responde OK, o sea, OK, y te responde OK? Si yo respondo ok o si me responden ok. No, no, si te responden, ¿no? Mira, hagamos este ejemplo, por favor. OK, OK y manito. Lo que pasa es que depende con quién esté hablando, porque por ejemplo las personas que tienen más experiencia trabajando responden ok y para ellos ok está bien, como súper bien. Pero de repente para alguien, no sé, más del Gen Z, o de Practice o personas más jóvenes, que le respondas ok, e inclusive con un punto, un signo de admiración, se sienten como que ofendidos cuando en verdad solo estás diciendo ok. Entonces creo que es tema de percepción también. Finalmente, ¿no? La comunicación, por eso es que el riesgo de todo esto, el riesgo de interpretar algo de manera distinta a lo que yo quise interpretar, ¿cierto? Leila, adelante, por favor. Leila. Sí, profesor. Sí, mire, yo al menos considero de que la comunicación, no se va a comunicar las necesidades reales o los objetivos, ¿no? No va a haber una comunicación clara si en el entorno detectamos ciertas señales por la parte de la persona que le que estamos comentando, por ejemplo, a tu jefe, ¿no? Si consideramos de que su estilo de comunicación o bueno, su estilo de liderazgo no es un estilo democrático, claramente no vamos a comunicar lo que realmente necesitamos o vemos y vamos a comunicarlo a medias. Entonces, me imagino que también la comunicación, una buena comunicación se lleva a cabo también de parte de la otra persona, ¿no? ¿Qué tanto me permite comunicarme? ¿O qué tantas trabas o barreras tengo que yo tener en cuenta para comunicar cierta información? ¿No? Entonces depende mucho Sí, del o sea, liderazgo. de acuerdo también, ¿no? De acuerdo. Pero con eso, digamos, Leila, eh, creo que, o sea, nosotros creo que somos expertos midiendo el riesgo, ¿no? O midiendo ¿no? Es decir, ¿qué tanta barrera tengo yo para poder comunicarme con la otra persona? Sin embargo, sí hay personas que a pesar de esto suelen, digamos, comunicar lo que quieren comunicar bajo el riesgo, digamos, de que tengas un estilo de liderazgo que pueda ser totalmente invalidador, ¿no? Aquel que te invalida, digamos, una idea propuesta. No es cierto, ¿no? O sea, vamos a mostrar mayor apertura a comunicar cuando tengamos las condiciones, porque finalmente somos humanos, buscamos protegernos, buscamos tener muchas veces aprobación social, reconocimiento, etcétera, y eso va a depender, digamos, del entorno. Ok, Leila, miren, veamos las siguientes láminas, por favor. Dame un segundo, Lisbeth, permíteme presentar la siguiente lámina, por favor. Ahorita te doy pase. Mira, no sé si esta frase te parece súper conocida, ¿no? Ok, vamos. Me dicen que comunique y yo me pregunto para qué, si todo está en la red. Quien quiera saber, que vea la web. ¿Qué más quieren? ¿Que lea por ellos? Me dicen que comunique y yo me pregunto para qué, si todo está en la red. Quien quiera saber, que vea la web. ¿Qué más quieren? ¿Que lea por ellos? Vamos, por favor, te escuchamos. Tenías una intervención. Adelante, por favor. Ah, sí, yo me ponía a pensar también en que creo que la responsabilidad es bidireccional, no tanto del que comunica como el receptor, ¿no? Porque uno puede comunicar de manera adecuada, de manera didáctica, muy directa, detallada, ¿no? Pero sin embargo el receptor puede no estar entendiendo y no porque no, no, a ver, no entiende porque, no, porque sea malo, ¿no? Sino porque tal vez en ese momento no está prestando atención. Entonces, si es que está en esa situación, el receptor es el que tiene la responsabilidad en ese caso de aclarar un poco la información de lo poco que tal vez haya podido recibir.
¿no? Porque también existen las personas que te están hablando y no has escuchado nada y como receptor simplemente le dices, ah, ya, está bien, y al final haces las cosas de cabeza, ¿no? Por eso es que necesitamos, Lisbeth, validar la información. Si yo estoy hablando contigo, yo podría validar la información. Entonces, Lisbeth, queda claro que hemos abordado esto. Lisbeth, entonces me podrías indicar, por favor, si tienes claridad sobre lo que te dije o tienes alguna pregunta. Lisbeth, ¿me podrías resumir, por favor, todo lo que hemos conversado? ¿Me entiendes? O sea, sí es importantísimo, digamos, encontrar estos elementos de poder validar, digamos, en información. A mí me parece raro, a mí me cuesta, por ejemplo, en un grupo de WhatsApp, imagínense que yo digo, ok, a ver, jóvenes, a ver, vamos a ponernos de acuerdo, ¿qué les parece si hacemos esto? Y nadie contesta. ¿Qué hacen ahí? O en las capacitaciones Pongo encuesta. virtuales también. A mí me pasa que cuando yo capacito virtualmente a las empresas, porque hay Ajá. sedes que son fuera de Lima y pues los tengo que capacitar virtualmente, yo tengo la cámara prendida y tengo que interactuar con ellos, sí o sí tengo que interactuar porque si no, no hay un feedback, ¿no? Entonces les pregunto, a ver, ¿quién me puede responder tal cosa? Usen el chat, o sea, utilizo Ujú. diferentes herramientas, pero a veces hay ese vacío en el que dices, hola, hola, nadie te dice nada, ¿no? Entonces, con eso, estimados participantes, ahora doy el pase a Alicia y a Heidi. Con eso, por favor, nos damos cuenta que primero la comunicación tiene una intención, genera aprendizaje. Y si genera aprendizaje, ¿qué voy a buscar? Controlar variables. O sea, imagínense generar aprendizaje, no me refiero a este contexto académico, sino en general. O sea, para que la comunicación, igual que cualquier otro proceso, consiga el objetivo que tiene que conseguir, necesito controlar ciertas variables o aislar ciertas variables. Entonces, es lógico pensar que en la medida que menos variables controlo, menos posibilidades de alcanzar ese objetivo tengo. Alicia, por favor, y te escuchamos también, Heidi. Alicia. Sí, justo ahí yo quería como comentar sobre el slide que mostró hace un ratito, porque me suena mucho a estos espacios de intranet que tienen las empresas, donde comunican, valga la redundancia, comunicados masivos, pero creo que a veces no se utiliza de forma que agrega valor, ¿no? Porque, claro, normalmente por estas plataformas, porque ahora hay un intranet que entiendo, o sea, toda la empresa tiene acceso y te llegan, ponte, comunicados de, no sé, cuándo pagan, o comunicados de tus cursos regulatorios o información así. Y a veces lanzan información súper importante, pero por lo mismo que es un canal que el colaborador debería revisar, ya no lo revisas, ¿no? Porque te llega tanto que... Entonces yo creo que ahí, no sé, empresas han buscado formas de, por ejemplo, hacer como el reminder o sí, el recordatorio de la información por WhatsApp, ¿no? No olvides que tienes hasta, no sé, 15 de marzo para llenar este formulario importante. Pero no todo, ¿no? Porque también cuando ya se vuelve Es cierto. muy constante y masivo, en verdad, tienes tantos correos y tantas cosas que hacer en el día a día que no lo ves, ¿no? Así es, Entonces, totalmente. sí, o sea, me sonaba un poco a eso, ¿no? A la intranet y al tema de comunicación interna que se Sí. maneja en las empresas. Y mira, y eso tiene mucho sentido porque algo básico que la oficina o recursos humanos tendría que hacer es, oye, ¿qué tan efectivo termina siendo este canal? O sea, realmente está siendo, pero incluso, porque yo me acuerdo que a veces, no sé si a ustedes les pasa ya, pero pueden tener, o sea, imagínense que recursos humanos está recogiendo, recopilando información, les llega la encuesta a ustedes y dicen, wow, esta encuesta es muy larga, o no sé qué colocar. Sí, de acuerdo. ¿Me entienden? Entonces, finalmente, en este levantamiento de información, recursos humanos también se debería preguntar, oye, ¿realmente es confiable esta información o necesito levantar información más cual, quizás, ¿no? Para poder plantear esas alternativas, como dice Alicia. Pero lo que me dijo Alicia también me hace recordar que varias veces, por ejemplo, he recibido recordatorios tipo 9, 10 de la noche. O sea, ya Ujú. estaba, digamos, en otro lado de la empresa, ¿no? De la organización, donde me dice, oye, recuerda qué tal. Y yo decía, pero este comunicado podía esperar para mañana temprano, o sea, no había,
¿Por qué O sea, ahora, no? Porque- y de hecho, en línea con eso, profesor, hay muchas formas hoy de automatizar las cosas, ¿no? O sea, esos mensajes inclusive masivos, ya hay manera de que tú puedas colocar la hora de envío, inclusive empieza el mes y poder poner cuándo lo mandas, en qué momento es más fácil que lo lean, ¿no? Que normalmente es, por ejemplo, cuando recién salen al almuerzo, cuando está en la primera hora, porque la gente organiza su día a día. Entonces creo que sí hay formas de manejar bien la información que quieres que el colaborador lea y también descentralizar de una manera que no sea abrumador, porque cuando ya es mucha información, no la vas a leer, ¿no? Por la por carga supuesto, laboral que tienes. de todas maneras. Heidi, por favor, te escuchamos. Yo tengo una duda que estos días me ha estado ahí como dando vueltas y es Mejor. que, Qué bueno. ¿qué piensa de esta frase? Porque no quiero todavía dar mi opinión, pero quiero que usted me diga. Si en una gerencia entras a la oficina del gerente y tiene pegado grandísimo en su escritorio un letrero que dice pensaste lo que me vas a preguntar, pero en verdad lo pensaste y tiene ahí como muchos signos de pregunta, de eso. ¿Qué piensa de eso? Porque cuando uno se va a acercar, bueno, para mí ya hay un mensaje, pero ¿qué piensa usted? Mira, es que yo veo que hay mm, una primera mirada para mí es, es esto de analizar primero las cosas antes de poder eh, hablar o preguntarte algo, o sea, averiguar algo incluso, ¿ya? Por una parte me parece, o sea, buena la frase, pero se podría percibir como que punitiva, o sea, como que te genera esta distancia. Es como me hace dudar, o sea, muchas veces podría generar duda de que si realmente estoy pensando no y mejor no te pregunto. Entonces termina generando un ambiente de tensión. Entonces podría generar, o sea, en vez de generar esto de, oye, piensa antes de hablar, podría generarle este hecho de, tengo temor, mejor ya no te pregunto porque, digamos, estás invalidando, digamos, mi pregunta. Hay una doble consecuencia. Exactamente. Entonces, lejos de ser positiva, porque de repente la intención podría ser positiva, termina generando más bien una percepción negativa y alejando más bien al colaborador. Insisto, porque no me parece mal, y creo que muchas veces pasa, de que a veces queremos intervenir o a veces queremos preguntar algo, pero no hemos indagado muchas veces lo suficiente, o a veces me pasa lo siguiente, ¿ya? Pues, Este, Mira, solo para terminar, ¿ya? Pero muchas veces me pasa lo siguiente, ¿ya? Me dicen, oye, no encuentro esto, ¿dónde está? Cuando a veces no nos damos el trabajo de buscar, ah, ya, mira, ese archivito fue compartido la semana pasada, o esto está aquí, o mire, ¿me entiendes? Pero digamos, a veces ocurre esto, pero en concreto esta frase creo que podría conllevar más bien una percepción negativa, alejar, digamos, a las personas, etcétera, ¿no? Y me resulta difícil pensar que alguien lo tiene en su, digamos, en su oficina, ¿no? de hecho que sí, yo hice las preguntas a algunos colaboradores de qué piensan de eso. Y en realidad que todas las respuestas fueron más bien negativas. O sea, dijeron, no quiero preguntar porque de entrada ya están diciendo que mi pregunta es estúpida y si la hago ya, entonces, ¿cómo sé que mi pregunta es buena o que mi pregunta es mala? Entonces nadie va a querer preguntar y normalmente la gente hace las cosas sin preguntar y no sale bien. ¿Pero por qué? Porque ya tienen miedo de preguntar, ya están diciendo, no, pues cuando no hay preguntas bobas, o sea, hay preguntas solamente. Exacto. Ahora, pero Heidi, y mira, más curioso sería que en la empresa se diga, aquí promovemos la innovación y tengas ese letrero ahí. ¿Me entiendes? Porque ahí hay que ver, efectivamente, bajo la lógica de, no hay pregunta, no, todas las preguntas aportan, debería darse esa apertura y ese tipo de mensajes termina pues alejando cualquier tipo de apertura, ¿no? O sea, más si tengo una idea de, oye, esta es una empresa que innova, esta es una empresa horizontal, esta es una empresa que escucha, y porque eso me lleva a que lo que muchas veces nos pasa es que nos invalidan algún tipo de pregunta o opinión y creo que eso termina ocasionando más daño. Repito, la intención podría ser buena, pero se está comunicando, digamos, de manera totalmente distinta, ¿no?
como dice aquí Gabriela, podría ser válido pensarlo, pero no tenerlo impreso en tu oficina. Ok, qué gran ejemplo, Heidi. Leila, creo que tenías un comentario. Bueno, profesor, no, o sea, sí, un comentario nomás que a veces también promueven esto, lo de la comunicación, la importancia, lo dicen también con otras áreas, el mismo jefe de recursos humanos, pero luego le incomoda cuando le hacen preguntas, ¿no? Entonces hay una contradicción bastante marcada que no lo promueve el mismo Departamento de Recursos Humanos, pero solamente por cumplir lo hace saber a las otras áreas, ¿no? Yo creo que se presta mucho para la hipocresía, tanto en empresas Sí. grandes y pequeñas, ¿no? No hacen cumplir con su palabra y esto es algo que se viene dando siempre. Ok, eso me lleva a poder decir, Leila, que en general, ya, tanto nuestra vida diaria, en este espacio académico también, y en un espacio, digamos, de trabajo, necesitamos ser coherentes, ¿no? En la medida que las personas seamos coherentes, vamos a confiar más en esa persona, porque si yo digo, imagínense, ¿no? Eh, Imagínense, yo les digo, ok, por favor, preguntas, dudas, etcétera, y me comienzan a preguntar y yo me molesto, lógicamente, y estoy emitiendo ahí un determinado mensaje. Entonces, no estoy siendo coherente, ¿no? Y lo segundo, a partir de lo que Heidi ha mencionado, yo más bien me puse a pensar, ¿qué pasaría si cambio la frase, la que tenías ahí, Heidi, por una frase que diga, pregúntame lo que quieras? No sé qué, digamos, o sea, sería interesante experimentar, digamos, el cambio de la percepción y si eso también podría tener impacto en otro lado, pero me parece interesante eso, ¿ya? Ok, qué gran ejemplo, digamos, que nos acaban de dar. Pues bien, miren, aprovechando y hablando, digamos, del tema, veamos algunos indicadores relacionados con la comunicación, el rumor o el chisme, ¿no? Porque ya son elementos. A ver, no podemos evitar, por favor, que las personas se comuniquen entre sí. Más bien necesitamos que se comuniquen. El tema es qué queremos exactamente que se comuniquen entre sí. Por favor, con eso no estoy diciendo que vamos a controlar sus comunicaciones, porque siempre va a haber un espacio, y es lógico y es natural, donde las personas pues intercambien información. El tema es yo como empresa, con qué mensaje quiero llegar a las personas. Eso sí tengo que tenerlo yo totalmente definido. Veamos algunos datos. Estos datos los voy a pasar un poco más rápido porque, digamos, me interesa ir un poco a la parte, digamos, teórica de estos aspectos. Y el primero de ellos es que, mira, ¿existe chisme en las organizaciones? Sí. ¿El chisme es totalmente negativo? No necesariamente, digamos, porque hay diversos elementos. Hay una serie de recopilaciones que hace, digamos, he tratado de buscar lo más actualizado, pero no he logrado encontrarlo, pero por lo menos desde la compilación de las revistas de Harvard Business Review y una consultora, Transearch, si no me equivoco, hablan un poco, digamos, del impacto que tienen los rumores o los chismes en las organizaciones. Ok, levantaron, me parece, la manito, por favor, o hay algún comentario ahí, como cuando proyecto no logro ver. ¿Me confirman? Ok, continuamos. Entonces, en primer lugar, ¿qué tan común es, digamos, el chisme en las organizaciones? Bueno, en una data, digamos, que se levantó, digamos, ya hace un buen par de años, o que se representa en todo caso, más o menos 2010, ya, para tener como referencia, no encontré data más actualizada, quizás lo encuentren ustedes, pero el 96% de empleados admitió participar en chismes laborales. 65% del tiempo de conversación laboral involucra temas sociales sobre colegas, o sea, hablan sobre otros colegas. Refirieron también que el 15% de todos los correos contiene algún contenido de chisme o rumor. Las 2/3 de toda la comunicación entre empleados es sobre personal ausente. Y creo que eso, por favor, nos vamos a poder dar cuenta cuando dice, o siempre a veces en los discursos escuchamos, me han dicho, me parece, escuché, por ejemplo, cuando impersonalizamos nuestra conversación. El tema es que aquí nos habla, Giuseppe, en todo caso, digamos aquí en esta investigación, nos dice que no se puede simplemente prohibir el chisme. Creo que eso no es posible, ¿no? Porque, digamos, el porcentaje de personas que participa es
es muy fuerte y más bien creo que podría resultar contraproducente el hecho de prohibirlo y decir está prohibido el chisme porque no lo vamos a hacer, no lo vamos a lograr. Entonces, la mirada es, ok, ¿por qué ocurren los chismes? O sea, en principio, por favor, con eso lo que estoy diciendo es que no es que yo de aquí, por ejemplo, Adriana, Lisbeth, Heidi, dice, ok, ¿saben qué? Gerente general saca un comunicado, dice, prohibido los chismes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo me preguntaría, en las empresas donde han estado, en las organizaciones, ¿han analizado los chismes? ¿Ha pasado algo con los chismes? ¿Qué hicieron ante determinados chismes? Gabriela, por favor, adelante. Sí, profesor, creo que es bien complicado marcar esa línea, pero mm, creo que el trabajo es como una construcción también, o sea, se construye socialmente, y a veces es difícil em, separar hasta qué punto es profesional versus personal, porque de todas maneras, uno no es una persona dentro y fuera del trabajo, ¿no? Uno tiene también valores a los que alinearse, etcétera, ideas, no sé. Y me acordaba sobre esto de el caso de la pareja de la gerente de recursos humanos y el CEO en el concierto de Coldplay, que vi una entrevista de ella hace poco, que ya pasó no sé cuánto tiempo, un año, y ella decía, no, o sea, en realidad sí se formó una relación porque hubo tantas reuniones entre él y yo y que compartíamos tanto y decisiones y cosas y estás todo el día, ¿no? Que yo pienso que se relaciona un poco con que te construyes una vida social dentro del trabajo si es que no eres consciente que debes tener una vida personal, ¿no? Cuando tu trabajo se convierte en tu vida, ¿no? Así ese límite. Y los chismes son, creo que, una herramienta de hacer tu trabajo un ambiente social, ¿no? Que dentro de todo, lo hace llevadero de alguna manera, ¿no? Porque imagínate si solo piensas de 8 a 6 en procesos, cuadros y números sin significado, o sea, no es posible, nos hace menos humanos, creo. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, Gabriela, ¿no? Con eso me hace pensar de que los chismes terminan siendo parte de la construcción social o de la necesidad, digamos, que existe en la misma organización o producto de la socialización, digamos, en la misma organización. Eso, digamos, creo que es plausible, se va a dar, ¿no? Y por eso también creo y concuerdo, digamos, con lo que aquí concluye, digamos, es que yo no podría simplemente emitir una directiva que diga, ¿sabes qué? Prohibido los chismes, porque no se va a poder. Es más, podría resultar, o sea, primero porque no lo voy a controlar y no pretendería controlarlo, por favor. O sea, creo que eso es importante. Y además sí concuerdo de que el chisme sí podría ser síntoma de algún problema mayor. Mira, contrario, o sea, no contrario, sino en línea con lo que estaba manifestando Gabriela, porque esto de repente nos hace humanos, es que el chisme, una de las partes positivas, digamos, del chisme, se relaciona con la reducción de los niveles de ansiedad. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa, digamos, Gabriela, si comenzamos a hablar secretí, o sea, si comenzamos a tener ciertos secretos, ¿no? Imagínate que comience y dice, oye, Heidi, ¿sabes qué? Están despidiendo a las personas por esto, por esto, por esto. Entonces, ¿qué pasa, no? Como yo no sé, como se me generó incertidumbre, ¿ok? Entonces, esa incertidumbre me genera ansiedad. Pero si a través del chisme voy teniendo claridad de la información, o voy teniendo información, digamos, relacionado con esto, probablemente me termine generando, no digo tranquilidad, pero me da mayor certidumbre de información y por ende ya tengo un panorama más claro, ¿me entienden? Sigamos viendo más estadísticas relacionadas a los rumores y a los chismes, por favor, que nuevamente me hace pensar en otra de las variables que sería interesante poder trabajarla. No he tratado de buscar más y más información que pueda ser quizás más actualizada, que permita determinar, digamos, con mayor claridad cómo estamos en el 2020. La que sigo encontrando así el 2014, pero
¿Cómo estamos en 2026? Me refiero, 25 en todo caso. Pero bueno, sigamos viendo, por favor, permítame, que me parece interesante la estadística, ¿no? Las dos investigaciones que les voy a mencionar se relacionan porque, digamos, efectos negativos, bueno, efectos negativos, por supuesto, erosiona la confianza, la moral, reduce la productividad. Es lógico pensar, ¿no? El hecho de, imagínate que todas las personas terminen haciendo comentarios o hablando, digamos, sobre ti, atribuyendo elementos que de repente no tienen absolutamente nada que ver, son chismes básicamente, se relaciona con la intención en la rotación laboral, o sea, es muy alta, 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 mira, con el daño en la reputación personal, altísimo, o sea, alta, digamos, en esa línea, ¿no? Y el aumento en la ansiedad laboral también termina siendo media. Entonces, el chisme negativo, negativo, sí genera sufrimiento en la persona afectada, baja autoestima, sentimiento de exclusión, mayor estrés crónico, ¿no? Genera esta intención en la rotación y la penalización en este caso tiende del growth zipping en todo caso, que se tiende o los gerentes tienden a calificar peor a quienes chismean sin distinguir si el chisme es positivo o es negativo para la organización. Profesor, con esto me está diciendo que un chisme podría resultar positivo para la organización. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Podría haber un chisme, digamos, ligado a? Profesor, en mi opinión, Ajá. creo que es sano que existan los chismes, en cierto modo. Sin Ujú. embargo, me cuesta creer que hay chismes positivos, ¿no? Quizás Eh, porque no los controlamos, o tal no los vez, claro, mi identificamos, ignorancia ¿no? o dentro de mi desconocimiento, opino que no los hay. Es una forma de interacción que puede incluso fortalecer los vínculos, ¿no? Tal vez en un trabajo en equipo, qué sé yo, pero al menos en mi trabajo actual, la jefa de recursos humanos nos ha incluso prohibido tener relaciones significativas con gente de otra área Ujú. para justamente evitar estos chismes, ¿no? Me parece una Sí. medida radical, pero asumo yo que en el pasado se han dado ciertas contingencias para llegar a esas decisiones o esas medidas. Sí, o sea, y le entiendo, ¿no? Y creo que tiene mucho sentido pensar, eh, usualmente más bien hemos hablado o sea, el chisme siempre lo hemos relacionado a la parte más bien negativa, y es cierto, ¿no? Porque genera muchísimo daño. Pero vamos escuchando, por favor, a Humberto. Adelante, por favor, Humberto. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Yo creo que el chisme siempre va, para mí va a ser algo positivo, o bueno, capaz desde la posición de, imaginemos reclutamiento, cuando nosotros nos anticipamos para el tema de lo que es una renuncia de personal, o cuando nos anticipamos para el tema de lo que es, eh, ¿sabes qué? Tal persona van a hacer un abandono intempestivo, o tal persona está pasando entrevista en otro lado. ¿Por qué? Porque nos ayuda a anticiparnos. Entonces, para mí, el chisme sí es positivo. Obviamente que tú como persona tienes que filtrar ciertas cosas, ¿no? Y es un tema de la persona misma, que el chisme acabe contigo y si te sirve, bacán, ¿no? Participarte en ciertas acciones, ¿no? Ujú. El tema de la Ok. cultura de la empresa, el tema de lo que es la comunicación, claro, va a depender mucho de la cultura, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que son un poco más rígidas, son mucho más normativas, pero también hay gerencias, directorios, hasta dueños que son un poco más cercanos y hasta en broma, el tema de lo que es, no impide el tema de lo que es la relación significativa entre compañeros, es más, hasta lo incentivan o como chacota, en plan juego, 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 ¿no? Así lo hacen, porque también es parte de cómo llevan la cultura organizacional, ¿no? Obviamente que eso no me refiero a la empresa, sino me refiero dentro del área, ¿no? Cada jefe del área va a tener cómo lo mantiene su cultura, ¿no? Entonces, Humberto, continúa, continúa, por favor, discúlpame. cierro con eso, ¿no? Con el tema de lo que el chisme es cierto que a nosotros, o creo que algunas posiciones nos ayudan a participarnos, y va a depender de cada profesional cómo lo filtre esa información. Si sirve y si no, hay que hacer caso omiso, ¿no? Porque la idea tampoco es que no se extienda, ¿no? Al fin y al cabo. Ok, ahí Humberto, solamente una precisión desde mi parte, claro, si no me sirve, pero si me está haciendo daño, creo que no sería conveniente hacer caso omiso, ¿no? Porque más bien eso
tendría que ver qué impacto podría terminar teniendo a nivel de las personas, a nivel de la organización, etcétera. Pero hay un datito más, Humberto, que me gusta también de lo que has mencionado, eh, que tiene que ver con la comunicación. Finalmente, recuerden, por favor, la comunicación es una expresión de nuestra cultura, de la cultura como organización. Por lo tanto, las formas como nos comunicamos, el tipo de comunicación que llevamos, los mensajes que nosotros llevamos también son expresiones de nuestra cultura. ¿Qué les quiero decir con esto? Que nuevamente nos lleva al reto de trabajar no solamente comunicación, sino también cultura. ¿Qué acepta la organización? O sea, culturalmente hablando, ¿qué acepta la organización? ¿Qué promueve la organización a nivel de comunicación? Y es más, ¿qué invalida la organización a nivel de comunicación también? ¿Ya? Dicho sea de paso. Me interesa aquí leer también lo que dijo Gabriela. ¿Podría usarse como herramienta de comunicación interna? Por supuesto, ¿no? Cuando se lanza alguna campaña de intriga, ¿no? Cuando comenzamos oye, ¿y esto de qué tiene que ver? Me han dicho que es esto, se trata, no sé, se trata vamos a imaginar, ya se trata de un nuevo convenio, se trata de una nueva experiencia, se trata de algún tipo pero incluso esto, Gabriela, necesita, creería yo, ciertos elementos o atributos culturales ya desarrollados en la organización. O sea, para generar esto, o sea, para hacer de la intriga, digamos, una percepción positiva, ¿no? Porque puede ser que esa intriga, Gabriela, nos lleve a decir, de nuevo recursos humanos. A ver, ahora, ¿qué se ha inventado recursos humanos? ¿Me entiendes? O sea, puede generarse ese tipo de comentarios más bien. ¿Y ahora qué quiere recursos humanos? ¿Y ahora de qué será? ¿O siempre lo mismo? ¿O para qué? ¿Me entiendes? O sea, yo Sí, siempre digo, continúa. ahí, no, bueno, quería brindar un ejemplo en todo caso de donde pensaba que se utilizó. Creo, en una empresa en donde estaba, un día llegamos y habían globos rosados, o sea, con figuritas, no sé, habían hecho como chanchitos, pero con globos. Chanchitos y colgados, chanchitos con alas y colgados en diferentes partes de la oficina. Entonces luego mandaron un mensaje que decía en Tawa, era el grupo Tawa. En Tawa los chanchos vuelan, ¿no? Y era que estaban lanzando iban a lanzar un nuevo beneficio. Entonces, claro, todos, ¿qué será, qué será, qué será? Y bueno, sí, efectivamente, los chanchos vuelan porque era que implementaron el horario de verano, creo, que era como, o sea, nadie se lo iba a imaginar y era algo súper positivo que todos querían porque obviamente, bueno, en consultoría o en servicios se trabaja hasta altas horas muchas veces, ¿no? Entonces, por eso era como que los chanchos vuelan y creo que se utilizó en ese momento una como intriga, ¿no? Porque obviamente todos al ver eso, al llegar a la oficina, van a preguntarse y van a hablar qué es esto, o sea, que es un chancho colgado ahí, ¿no? Entonces me imaginaba algo así, tal vez, aunque de repente no es chisme como tal, ¿no? Sino simplemente es una estrategia de intriga, no sé. Pero es una estrategia intriga que necesita, o de todas maneras genera estos espacios de chismes, ¿no? Y de todas maneras, o sea, y mira, esta intriga termina generando que nos preguntemos, que yo le pregunte a Heidi, oye, mira, pero ¿qué será? O ¿de qué parte será? O yo escuché esto, o a mí me han dicho esto. Ya averigüé con mis contactos esto. O sea, a mí sí me parece, en la lógica de lo que tú le has planteado, sí me parece que termina siendo en muchos casos, digamos, positivo o de aplicación en este tipo de casos, ¿no? Sigamos viendo aquí, por favor. Yo siempre digo que tiene elementos culturales también bastante fuertes, porque a veces puede relacionarse con expectativas, altas expectativas y que no necesariamente son cubiertas. Una más, ¿no? Beneficios del chisme positivo y la evidencia sorprende que el chisme puede ser muy útil para las personas en las organizaciones, especialmente cuando el flujo de información desde la cima se corta. Con eso ya me está diciendo algo, ¿no? Cuando yo no tengo una información completa desde arriba, coherente o transparente, en estos casos podría resultar, digamos, positivo, como ocurre frecuentemente cuando las empresas están en crisis o atraviesan cambios. Si pocas personas saben lo que realmente está pasando, el chisme se convierte en el medio para difundir esta información rápidamente, ¿no?
Entonces, bajo este contexto, reduce la ansiedad porque generalmente va a disminuir este nivel de ansiedad y ayuda a las personas a gestionar la incertidumbre, porque imagínate que estamos en un proceso de reducción de personal. Entonces, a través del chisme me entero esto y yo digo, ok, o sea, viendo desde el punto de vista de mí como trabajadora, porque también tiene la otra cara. Yo digo, ok, ante esta situación me corresponde ya empezar a buscar trabajo, por ejemplo, ¿no? Podría fortalecer la cohesión porque podría, digamos, a ver, es muy difícil, creo yo, que yo me atrevería a pensar que el chisme requiere cierto nivel de confianza, o sea, no siempre, pero requiere cierto nivel de vínculo. A ver, me interesa, por favor, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, por favor, con algún amigo o amiga, más allá de que sea chisme o no, en información, pero si uno, Lisbeth, cuando llega y digo, oye, Lisbeth, mira, necesitamos vernos porque necesito contarte algo. O Heidi, ¿sabes qué? Mira, me urge contarte algo, ¿no? Necesitamos vernos right now. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no necesariamente, o sea, ¿por qué tiene una lógica de que podría mejorar los vínculos? Porque no necesariamente el chisme pues se hace como que, digamos, con cualquier persona. O sea, sí ocurre, no digo que no ocurra, pero no es que se hace, digamos, a la ligera o a la deriva de, ¿no? Entonces, bajo este contexto podría significar, digamos, cierto vínculo. Quiero cerrar con esta lámina, por favor, para no irnos, o sea, para no irnos, digamos, sin completar esta información. Este, digamos, y es un canal de información, ¿no? Entonces, en temas positivos, podría aumentar el compromiso, la mejora de satisfacción, fomentar la cooperación, puede reforzar una reputación también, dicho sea de paso, así como daña la reputación, podría reforzar una reputación, podría reducir la intención del abandono de trabajo, pero también tiene la parte súper negativa, sensación de soledad, exclusión, oye, ¿por qué esa persona es chismosa? No, 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 no hablemos con ella, o para qué me voy a acercar, o esa área es pero terrible, o sea, ¿para qué? O sea, mejor de lejos, ¿no? Aumenta la intención de rotación, fricciones, conflictos, erosiona, por supuesto, confianza, daña el bienestar emocional de la víctima. Entonces, ya la siguiente semana, porque vamos a cerrar con esta sesión, vamos a ver, digamos, más bien los rumores. Y vamos a ver una serie de estadísticas relacionadas con los rumores. Esta diapositiva ya la voy a subir, pero nos vamos a dar cuenta también que siguen una similar línea. Y un poco también vamos a llegar la siguiente semana, ok, ¿y qué podemos hacer de manera un poco más específica, quizás? Todo esto tiene que ver en el marco de la gestión de la comunicación en la misma organización. ¿Cuál podría ser el mensaje, por favor, de lleno, quizás, a pesar que hemos visto esta primera parte? ¿Necesitamos hacer algo a nivel de comunicación en la organización? Sí. Segundo, ¿cómo nos estamos comunicando en la organización? Tercero, ¿qué estamos haciendo para promover que la comunicación pueda ser efectiva? Cuatro, ¿cómo sé si es que esta comunicación está siendo efectiva o no? ¿La estoy midiendo? Bueno, si no la estoy midiendo, ¿cómo hago para medirla? Por ejemplo, ¿no? Eh, y por supuesto, el objetivo no solamente es medirla, sino más bien qué hago con ese resultado de la medición. Uh-huh. ¿Qué otra pregunta podríamos desprender en este minuto, Gabriela? ¿Alguna otra pregunta que nos haga sentido, digamos, producto de esta primera parte que hemos visto? O sea, no, solo estaba pensando en que no sabía que chisme era diferente de rumor. No, en realidad tienen como que la misma acepción, ¿ah? Profesor, Sino que el chisme, Ya, la ya. primera investigación la primera investigación, la de Harvard, habla en relación a chisme, digamos, con ese concepto, y en la investigación de la consultora de Transearch, en este caso, habla de rumor, bajo esa acepción. Ujú. Pero, digamos, en general son la misma acepción. Leila. profesor, justo mi comentario en donde yo percibía los chismes como negativos, era también, hay matices, ¿no? Porque, por ejemplo, yo sí estoy en desacuerdo que se revelen los secretos de tu área a otra área.
porque eso también puede ser un chisme, ¿no? Revelar un secreto, ahí ya es antiético. Pero si es un chisme, si chisme es considerado, por ejemplo, adelantar una información, no se viste en el estado de un postulante que ya se iba o estaba en una entrevista de trabajo, de esa forma no me parece negativo el chisme, ¿no? Va a tener esa función, para nada, pero lo otro que ya es revelar secretos o ya anticiparse, por ejemplo, no sé, en el Día de la Madre van a hacer una sorpresa a las madres de la organización y el área de bienestar social o de recursos humanos quiere que eso se mantenga en silencio hasta poder ser revelado, eso me parece negativo porque se supone que hay esfuerzo detrás para que salga todo novedoso, ¿no? Entonces, creo que va a depender mucho de la intencionalidad, del contexto, como todo Por en la historia de la supuesto. psicología, depende. En la historia de psicología organizacional, creo yo, También. precisamente, depende. ¿Qué quiero, no? ¿Qué estoy buscando? Solamente para poder cerrar, les quiero pedir dos enormes favores. En la diapositiva que voy a subir, en la última lámina, hay 4 preguntas. Resuelvan, por favor, el casito. El casito es muy sencillo, es responder esas 4 preguntas. El caso es individual, lo resuelven, por favor, y la siguiente semana voy a preguntar como que aleatoriamente para poder discutir esas preguntas. ¿Ya? Corresponde a la sesión. Y lo otro, por favor, este es un tema más personal, se lo voy a compartir a su delegada, les voy a compartir un cuestionario de desarrollo profesional que es mío en realidad. Estoy levantando la línea base de mi marca personal, entonces sí me interesa recoger información. Se lo voy a compartir a la delegada, es totalmente anónimo, por favor, para que puedan colocar, digamos, digamos en línea con lo que les preguntan, ¿no? Gabriela, por favor, para despedirnos. Una consultita, ¿le puedo enviar ese cuestionario de anclas de carrera? Me parecía interesante, pero no me funcionaba el Excel. O sea, no me arrojaba las ¿No? conclusiones. Pero De repente se lo mando pásame, por correo. Ajá. pásamelo, por Ya, favor, yo lo gracias. chequeo, si no paso a los puntajes y te digo esto es lo que ha salido. Ujú, no te preocupes. Listo. Ok, un gusto estar con ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Ya quiero que llegue presencial, ¿ah? Cuídense. Chau, chau. Nos Gracias. vemos. Chao, profe, Gracias, gracias. profesor. Hasta luego. Chao.